Después de que los nacionalsocialistas llegasen al poder en 1933, comenzó a parecer que las restricciones a las instituciones militares alemanas ya no serían observadas por el Reich alemán. La Kriegsmarine entonces comenzó a examinar la posibilidad de adquirir un portaaviones. Por lo tanto, la Dirección Naval encargó al Departamento de Construcción de la Marina la preparación de un borrador oficial. Los requisitos para el buque serían los siguientes: un desplazamiento de 15.000 toneladas, una velocidad de 33 nudos, un armamento de 9 cañones de 150 mm o 6 cañones de 203 mm, sumado a cañones antiaéreos de 20 mm, un alcance operativo de 19.300 km, una protección blindada similar a la de los cruceros ligeros, 60 aeronaves a bordo con alas plegables, 2 catapultas y una longitud mínima de la cubierta de vuelo de 180 metros. A cargo del proyecto estuvo el ingeniero licenciado Wilhelm Hadler, quien estaba interesado en el portaaviones y por lo tanto era uno de los pocos dentro del ejército alemán que tenía cierta idea de los requisitos para este tipo de barco. El buque sería diseñado de la nada, ya que no había experiencia sobre la cual construir el diseño. Incluso se pensó en utilizar los documentos del proyecto Ausonia de la Primera Guerra Mundial, pero no se pudieron utilizar porque nunca se pudieron localizar. Con el fin de obtener conocimientos básicos para el diseño, se consultó la información disponible públicamente sobre portaaviones extranjeros. El modelo para el primer borrador fueron los portaaviones británicos de la clase Courageous, y para responder a la pregunta fundamental de si el diseño era apropiado, un empleado de la oficina de diseño visitó el portaaviones Furious como parte de una demostración pública, pero esto apenas proporcionaría información útil. Sin embargo, es entonces cuando en el otoño de 1935 fue posible visitar el portaaviones japonés Akagi, y como dijo la comisión alemana que lo visitó, los japoneses fueron generosos en términos de transmitir los documentos con información, ya que la construcción del Akagi estaba desactualizada y su renovación total era inminente, con la aportación a la Kriegsmarine de más de 100 documentos sobre los planos. Meses atrás, el 16 de marzo de 1935, Hitler canceló el Tratado de Versalles y con el acuerdo naval germano-británico el 18 de junio de 1935 se le permitió a Alemania un total de 47.000 toneladas en portaaviones, por lo que el camino para construir el nuevo buque estaba despejado. Como resultado, el 16 de noviembre de 1935, el contrato de construcción del Flugzeugträger A fue adjudicado al astillero Deutsche Werke en Kiel, aunque con la grada todavía ocupada por el acorazado Gneisenau, la colocación de la quilla se retrasaría hasta el 28 de diciembre de 1936. Finalmente, bautizado poco antes de su lanzamiento, siguiendo con la política alemana de no asignar nombres a los barcos hasta su botadura, el buque sería nombrado Graf Zeppelin y lanzado el 8 de diciembre de 1938. Al comienzo de la guerra, el buque contaba con un desplazamiento máximo de 34.000 toneladas, con una eslora de 262 metros de largo, 36 metros de ancho y un calado de 8,5 metros, y según la planificación para 1942, contaría con un armamento de 16 cañones de 150 mm, 12 cañones multipropósito de 105 mm, 22 cañones antiaéreos de 37 mm y 28 cañones de 20 mm. Aunque realmente, cuando estaba completada un 90% la construcción, se ralentizó en septiembre de 1939 y finalmente se detuvo en junio de 1940 para favorecer la construcción de submarinos, y el barco se conservaría cuidadosamente para que fuera posible reanudar la construcción en una fecha posterior sin ningún problema.
Mientras tanto, se desarrollarían los aviones embarcados que equiparía, como caza, el Bf-109 modelo T, con una envergadura ampliada, sumando accesorios de catapulta y el gancho de apontaje. Como bombardero en picado o torpedero, se pensaba en equipar el Junkers Ju-87 modelo T, basado en el modelo D pero con alas plegables y la capacidad de equipar un torpedo. Y por último, como avión de reconocimiento y torpedero, estaría el Fiesel Fi-167. El 6 de julio de 1940, 4 días después del primer ataque aéreo a Kiel, se dio la orden de reubicar el Graf Zeppelin hacia el este debido al peligro de ataques aéreos. El 12 de julio, el portaaviones escoltado por el Nautilus fue remolcado vía Sassnitz hacia Gotenhafen y permanecería allí casi un año. Después de esto, solo con el inminente ataque a la Unión Soviética, se dio la orden de mover el portaaviones hacia el oeste para ponerlo a salvo de los ataques aéreos soviéticos. Solo regresaría a Gotenhafen el 17 de noviembre de 1941 para utilizarse como almacén de madera para la Marina. No sería hasta después del ataque aéreo británico a Taranto, el hundimiento del Bismarck y el ataque a Pearl Harbor que se demostró lo poderoso que podía llegar a ser un portaaviones, y el Comando Naval instó en 1942 que se completara el buque. Para ello, el portaaviones en noviembre de 1942 fue remolcado de regreso a Kiel, donde las fábricas alemanas comenzaron a trabajar. El desarrollo técnico dio lugar a algunos cambios en el diseño general, que afectaron principalmente a las estructuras de la isla. La fase de conversión solo debería haber llevado 61 días, pero con la orden de Hitler el 26 de enero de 1943 de poner fuera de servicio todos los grandes buques de guerra, la construcción finalmente se detuvo el 2 de febrero de 1943. Desde entonces, lo poco que hizo el Zeppelin al estar a un 90% de ser terminado en su nueva configuración fue ser remolcado hasta Stettin y servir en su nuevo atracadero como proveedor de repuestos para otros buques de la Armada, donde permanecería hasta el final de la guerra, cuando el 25 de abril de 1945 un escuadrón de demolición encalló el barco y destruyó su sistema de propulsión para inutilizar el portaaviones, como presa del avance de las tropas soviéticas. En marzo de 1947, el barco había sido tomado ya por el Ejército Rojo y servía como buque residencial para un departamento especial al que se le encomendó la evaluación de los documentos de diseño del Graf Zeppelin y otros barcos de botín. Finalmente, el buque sería hundido por los soviéticos posiblemente el 16 de agosto de 1947, después de haber sido objetivo de pruebas con todo tipo de bombas, con varios torpedos disparados desde destructores. Hasta 24 artefactos se afirma que golpearon al Zeppelin. ¿La razón? El comienzo de la Guerra Fría, pues los rusos conocían el gran número y capacidad de los portaaviones estadounidenses, y en el caso de un conflicto entre ambos serían de gran importancia estratégica. Hoy en día, los restos del Graf Zeppelin descansan a una profundidad de 87 metros en el mar Báltico, al norte de Polonia.